En esta ocasión, a nosotros como grupo 1 de la clase de auditoría 3 nos ha tocado exponer sobre los tipos de dictamen del auditor independiente. Como punto número 1 tenemos que la definición del dictamen tiene como base las normas internacionales de auditoría, que son, o mejor conocidos como la NIE. En este caso sería la NIA 700, la cual indica cuál es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Seguidamente tenemos lo que es la estructura del dictamen, que básicamente son todas aquellas partes que lo conforman. El informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad con las normas internacionales de auditoría son, en primer lugar, tenemos lo que es el título, que es donde se hace mención y se indica claramente que se trata de un informe de auditoría independiente. Luego tenemos lo que es el destinatario, que básicamente se refiere a quién va dirigido. Generalmente se da a los socios, accionistas o responsables del gobierno de la entidad. Luego de esto va lo que es el párrafo introductorio o apartado introductorio. En esta parte, el auditor manifiesta que pues ha efectuado la auditoría y menciona los estados financieros que ha examinado y sus respectivas fechas de cierre. Y pues deja en claro que la responsabilidad de estos últimos recae en la gerencia de compañía y que su responsabilidad se limita a emitir una opinión sobre ellos. Seguidamente, pues se coloca lo que es la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros, que es donde se hace mención que la dirección es responsable de la preparación y la presentación de los estados financieros de conformidad con las NIF y del control interno, pues que sea necesario para emitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de incorrección material. Luego se coloca lo que es la responsabilidad del auditor, donde el auditor describe cuáles son sus objetivos para poder obtener una seguridad razonable de que los estados financieros pues estén libres de incorrección material, ya sea por fraude o por error. Luego de esto, se coloca lo que es la opinión del auditor, que acá es donde pues se expone lo que es los estados financieros, el objeto del análisis, se menciona que pues los estados financieros fueron auditados, se especifica la fecha o periodo que abarcaron los estados financieros y se remiten las notas explicativas y el resumen de las políticas contables. Luego pues se colocan otras responsabilidades de información y esas se colocan cuando si aparte de lo mencionado en las NIAs existen otras responsabilidades del auditor, ya sea en cuanto a normas locales u otras que se quieran informar, estas aquí es donde se deben mencionar. Ya después de esto se coloca lo que es la firma del auditor, que es prácticamente el respaldo de quien realizó la auditoría. Luego va lo que es la fecha, que es en la cual se termina lo que son las pruebas de campo y el trabajo realizado y es donde se toma la decisión de la opinión que se va a emitir. Y finalmente se coloca lo que es la dirección del auditor, que es el domicilio donde pues reside el auditor en el momento de emitir su opinión. Por otra parte, tenemos lo que son los tipos de opinión, los cuales son la opinión no modificada. Cada tipo de opinión tiene diferentes nombres, las cuales se irán viendo más adelante, que la opinión no modificada es la opinión limpia o sin salvedades, la opinión modificada es la opinión con salvedades y la opinión adversa es la opinión totalmente negativa. Además de otras circunstancias que se dan dentro de la opinión, como son la abstención de opinión no modificada con párrafos de énfasis de asuntos
los cuales se dan dentro de la auditoría. La opinión no modificada, la cual es una opinión limpia o sin salvedades, la cual establece que los estados financieros se presentan razonablemente con todos los aspectos importantes dentro de la situación financiera y los resultados de sus operaciones de la entidad son en base a conformidades con principios de contabilidad. Luego tenemos la opinión modificada u opinión con salvedad, la cual establece que en esto se abren comillas que excepto por los efectos los cuales se hayan sido por errores sustanciales o materiales, los cuales se hayan encontrado durante la auditoría y estos hayan sido o no modificados, que en todos sus aspectos importantes, la situación financiera, el resultado de las operaciones y el flujo efectivo de la entidad, conformidad de principios de contabilidad. Véase que es como un estar y no de acuerdo a la vez con cómo se han realizado los asientos contables dentro de la contabilidad, lo cual ha sido auditado. La opinión no modificada es una opinión no modificada, sinónimo de una opinión limpia, estándar o sin salvedades. El auditor emite un dictamen que establece que los estados financieros se presentan razonablemente en los aspectos importantes, la situación financiera de los estados, los resultados de sus operaciones y el flujo efectivo de la entidad de conformidad con los principios de contabilidad. Un ejemplo de opinión no modificada puede ser, basándonos en nuestra auditoría, consideramos que los estados financieros de una empresa presentan de manera fiel y correcta su situación financiera, el desempeño de sus operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Abstención de opinión. Una abstención de opinión deberá expresarse cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea tanta importancia relativa y tanta dominante, que el auditor no haya podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia, no pueda expresar una opinión sobre los estados financieros según la NIA 705. Opinión no modificada con párrafo de énfasis de asunto. Se refiere a que en ciertas circunstancias el dictamen del auditor se puede modificar añadiendo un párrafo de énfasis de asunto para poder resaltar un tema que afecta a los estados financieros. Como también en ciertas circunstancias se puede requerir que el auditor incluya un párrafo explicativo a su dictamen estándar sin que afecte su opinión. La opinión del auditor en dictámenes con propósito especial se refiere a que en una auditoría se debe evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para expresar por escrito en el dictamen una opinión apropiada o modificarla. De acuerdo con las circunstancias presentadas, el auditor deberá asegurar el acuerdo con el cliente en cuanto a la auditoría con el propósito de realizar una forma y el contenido del dictamen que se va a emitir.
Ahora bien, la limitación con el alcance se refiere a que cuando existe, más bien existió, suficiente evidencia importante, pero no se encuentra disponible para el auditor por razones tales como las políticas de restricción en los registros u otras restricciones impuestas por la administración. Podría decirse como cuando el auditor encuentra ciertas inconsistencias, pero para ello necesita como una base para poder probarlo. Y digamos, en la administración de donde se está realizando la auditoría no proporcionan todos los recursos para poder llegar a una base compleja de que lo que se quiere demostrar es real, porque no se proporciona la información como tal. Es ahí donde existe esa limitación con la auditoría, porque no se proporcionan todos los recursos necesarios para lograr al 100% una auditoría perfecta. En el caso de existir una limitación en el alcance o falta de evidencia suficiente, el auditor debe de expresar una opinión modificada. Además, la situación debe ser descrita en un párrafo explicativo o de énfasis dentro de la misma opinión. A esto se le conoce como la opinión modificada. Esta redacción se debe ya que muchas veces los auditores presentan un informe con una opinión con salvedad para que la compañía pueda resolver los conflictos que se presentan en los párrafos de énfasis. Si la compañía cumple con lo que le mencionó el auditor, perfectamente podría cambiar su opinión con salvedad, o en este caso, sí, con salvedad, y ponerla limpia, en este caso ya sin salir las incorrecciones que tenía a la hora de emitir la opinión. Abstención de opinión. Cuando la limitación es impuesta por el cliente, el auditor debe de abstenerse de opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto e indicar en uno o más párrafos los aspectos que la originan. En este caso, los auditores perfectamente pueden abstenerse si no encuentran pruebas suficientes de que las operaciones se han registrado de forma correcta. Asimismo, si los hallazgos no logran subsanarlos a tiempo o la diferencia es demasiada que cubre más de la materialidad, o hay errores que se podrían considerar como fraude, entonces perfectamente en esos casos el auditor puede abstenerse de opinar, ya que no le consta de que la información haya sido preparada de conformidad a las normas. También tenemos lo que es el desacuerdo sobre políticas contables o NIF. Dice que cuando la desviación de las políticas contables o de principios de contabilidad tienen un efecto sobre los estados financieros, el auditor debe expresar una opinión modificada o adversa, considerando siempre el grado de importancia de los efectos, la importancia relativa, las áreas afectadas y el impacto sobre los estados financieros tomados en conjunto. Esto resulta del análisis de los estados financieros. Cuando exista una desviación de políticas contables, el auditor debe considerar la importancia de la evidencia obtenida para establecer si los efectos ocasionados de una desviación afectan o no los estados financieros, ya sea materialmente o por tanto tengan incidencia en la opinión del dictamen. En otro caso, si no afectan los estados financieros, deberán emitir una opinión no modificada, que esto establece que el auditor deberá tener toda la evidencia de que se están cumpliendo los principios o políticas contables
por la administración de la entidad. Y cuando exista una desviación de las políticas contables, el auditor tendrá que expresar una opinión modificada o adversa en el sentido de que tienen un impacto sobre los estados financieros, tomando relevancia en la información. Por ejemplo, podemos explicar que la opinión modificada es que cuando el auditor expresa una opinión calificada, este debe tomar como relevante el párrafo donde expone la opinión que él da el aval, que la información existe una desviación a los principios contables, pero los efectos son motivos de salvedad y se puede detallar o determinar razonablemente y se deben informar en el dictamen o en una nota de los estados financieros, o también la opinión adversa, que esta va a expresar una opinión por desviación de los principios contables de acuerdo al juicio que tome el auditor. Esto podemos decirlo que es porque los estados financieros de la entidad no se presentan razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad o políticas contables como marco de referencia en la preparación de los estados financieros. Incertidumbre. Las incertidumbres incluyen contingencias que afectan la razonabilidad de los estados financieros de la entidad, en donde la resolución y por lo tanto la evidencia que requiere el auditor se dará en una fecha futura. Un ejemplo de incertidumbre puede ser que durante la auditoría se observó una falta de documentación adecuada relacionada con las políticas de cumplimiento de la empresa, lo que generó incertidumbre sobre el grado de conformidad con las regulaciones normativas aplicables, así como el riesgo de posibles sanciones o multas a futuro. Eso sería todo por nuestra parte con respecto a lo que es la exposición de las tipos de opiniones de un auditor independiente en la realización de la auditoría. Muchas gracias.